Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por el cuidado que ha tenido de nosotros y por darnos la oportunidad de alabar y bendecir su nombre en esta su día a través de estos medios electrónicos. Iniciaremos este culto de alabanza escuchando un preludio. Oremos. Te damos gracias, Señor, en este día porque tú nos cuidas y nos bendices. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. A pesar, Señor, de estos problemas, de esta enfermedad, de esta pandemia que está por todo el mundo. Gracias, Señor, por tus cuidados. Te pedimos, Señor, que tú te agrades de este culto, que a tu nombre tributamos y que ella, Señor, a ti como un olor grato que tu pueblo te tributa. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Dios con un canto dirigido por la Comisión de Música. Y no necesito más.
con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Abramos nuestra Biblia para leer el Salmo 98. Vamos a ser dirigidos de esta lectura por la familia Hernández Barrón. Buenas noches, hermanos en Cristo. Vamos a compartir con ustedes la lectura del Salmo 98, que es una alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocinas delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Que el Señor siga con todos nosotros. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios con otro canto. La meditación de la palabra de nuestro Dios está a cargo de nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Sé que están en sus hogares, su servidor también está en el hogar y desde aquí meditamos la palabra de Dios, leemos la Biblia juntos. Como bien sabemos, hemos estado meditando en los 10 mandamientos y hemos de seguir haciéndolo así hasta la semana que hemos de dedicar para mayordomía, la última semana, los dos últimos domingos del mes de noviembre. Todavía tenemos mucho que aprender con el favor de Dios y con la dirección del Espíritu acerca de los 10 mandamientos. Pero antes de la meditación, quiero felicitar a todos los hermanos que en la semana pasada, desde el día de ayer para atrás, cumplieron años. Sé que varios de nuestros hermanos tuvieron este motivo de gratitud y alegría con sus familias y en sus vidas y regocijo delante del Señor. Les doy gracias a Dios por ustedes. Y también doy gracias a Dios por la familia Villanueva. Nuestros hermanos Javier y nuestra hermana Lupita cumplieron un año más de aniversario, 50 aniversario. Como nos hubiese gustado que tuviéramos la libertad para poder reunirnos y allí agradecer al Señor, elevar adoración y tal vez hacer un culto especial de gratitud por este 50 aniversario de vida matrimonial. Gracias a Dios por sus hijos, gracias a Dios por sus nietos. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos Villanueva. Y damos gracias a Dios por ustedes, por todo el servicio, hermanos, que de una o de otra manera han realizado para el Señor. Ustedes, cuando sus hijos eran pequeños, hermano Villanueva, en las misiones por muchos años, sirviendo en la ribera de Chapala,
y nuestra hermana Lupita también en el templo, y ahora sus hijos. Así que damos muchas gracias a Dios por esta familia. También, hermanos, en esta semana nos llegaron 2 necesidades de donadores de sangre. Una amistad de nuestra hermana Noemí Orozco, en su antiguo empleo, en la escuela anterior donde ella servía, necesita donadores de sangre. Y también la cuñada de nuestra hermana Margarita Ramírez. Así que si alguien está interesado en de enviar la información. También que no se me pase, hermanos, el día de mañana, con el favor de Dios, hay una reunión de oración de las mujeres a nivel nacional. Las femeniles se reúnen en esta ocasión solo 1 hora. Años anteriores eran todo el día, hermanos, reunidas desde la mañana hasta el anochecer, 1 hora y otra encargadas, hermanas diferentes encargadas en cada hora para la meditación y las diferentes peticiones de oración, pero ahora 1 hora. Les invito, hermanas, les invito a que podamos reunirnos el día de mañana de 11 a 12, de ese tiempo, de esa oportunidad de estar juntos. Y claro, nos vemos, si Dios nos presta vida, el miércoles de manera presencial y también el viernes en el templo. El día de hoy meditamos, como les dije hace un momento, en un mandamiento más. Ahora el 5.º mandamiento. Dejamos ya atrás lo que algunos llaman la primera tabla para entrar a la segunda tabla. Pero principalmente es los mandamientos que tienen relación con Dios, los primeros 4 mandamientos, y los 6 mandamientos que tienen relación con nuestro prójimo. La relación vertical y la relación horizontal, primera y segunda tabla. Es Éxodo 20, capítulo número 12, que es muy conocido por todos nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. 5.º mandamiento, Éxodo 20, versículo 12. Es muy interesante notar, y debemos ver en ello una gran importancia, que el primer mandamiento que se nos da en relación con las personas tiene que ver con los padres. Por ello podemos concluir que para Dios es sumamente importante la vida familiar y en ella sus correctas y sanas relaciones. Para mí me ha llamado mucho la atención que el primer mandamiento en relación con las personas tenga que ver con los papás, tenga que ver con el hogar. Los mandamientos en relación con las personas no inician con no cometerás adulterio o no matarás. No tenemos un mandamiento que diga honra a tus amos o honra a tus patrones. Tampoco se nos dice honra a tu cónyuge, aunque sabemos que esto está implícito en los demás mandamientos. Pero o pudiera ser de manera general, honra a tus autoridades. Y entonces ahí sacamos por conclusión, claro, las autoridades, nuestros padres, nuestros profesores o maestros, nuestros jefes o nuestros gobernadores. Pero no, la Escritura y Dios lo determina así, que el primer mandamiento en relación con las personas tenga que ver con los papás, con la casa, con la autoridad de la casa. Ellos son la autoridad, aunque ahora recuerden que dicen que su servidor es la última generación, o la generación de su servidor es la última generación que obedeció a sus padres y la primera generación que obedece a sus hijos. Ahora ellos son la autoridad y nos dicen lo que nosotros debemos de hacer. Y qué pena, pero en muchos casos esto es una realidad. Dios nos ha revelado en el Señor Jesucristo que Él se manifiesta como Padre. Así nos enseña el Señor Jesucristo. Aún nos dice que podemos clamar Abba Padre, y Él mismo estando en Getsemaní rogó Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, y pidiendo que la copa fuese pasada, si es que así era posible. Así que en el Señor Jesucristo comprendemos y entendemos que la principal relación que podemos tener con nuestro Dios es como Padre. No es la relación solamente como Señor, que es muy importante, o como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Creador, sino como Padre. Qué importante es esto. Él es nuestro Padre y nosotros llegamos a ser sus hijos
en Cristo Jesús. Por tanto, por esta razón, principalmente considero que Él da este primer mandamiento. Si la relación más importante que podemos tener en nuestras vidas es con Él como Padre Celestial, la relación más importante que podemos tener en nuestra vida para el orden en el hogar también es honrando a nuestros padres. Pues la primera vinculación que se tiene como individuos es en casa, es con los padres. Una persona que no aprendió a honrar a sus padres es una persona que difícilmente honrará a alguien más fuera de la casa. La honra que debemos dar al padre y a la madre es fundamental para un desarrollo sano, no solamente para los hijos, sino para la sociedad. Como les decía, si no aprendió a honrar a sus padres, difícilmente honrará a sus maestros, honrará a su jefe, honrará a alguna autoridad. Este mandamiento es tan básico que es casi universal en todas las culturas. La mayor parte de la sociedad reconocen la importancia de la obediencia de los hijos. Y la Biblia nos habla con seriedad de este mandamiento. Fíjense en Éxodo 21, 15 y 21, 17. Dice así: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Es la falta de honra y de respeto. El que se atreve a levantar la mano y herir a su padre o a su madre, dice la Escritura, morirá. Ahora, versículo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. No podemos y no debemos, ni por palabra y menos por un acto violento, estar en contra de nuestros padres. El que maldijere a su padre o a su madre, dice la Escritura, morirá. Indefectiblemente tenía que morir. La importancia de la honra que debemos como hijos a nuestros padres. Hagamos oración y meditemos en estos versículos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos concedes en tu misericordia nuevamente reunirnos para honrar tu nombre en casa, Señor. La Escritura nos dice que la iglesia se reunía todos los días en el templo y en las casas para honra y gloria tuya, para meditar en tu palabra, para crecer, para orar. Y ahora lo hacemos así. Estábamos, tú bien sabes, agradecidos y regocijados de podernos ver en tu casa los domingos juntos, pero ahora volvemos a estar en nuestros hogares. Aún así, danos regocijo de estar, Señor, juntos en el Espíritu y en adoración a tu nombre. Te lo imploro, recibe la gratitud por la vida de nuestros hermanos Javier y la hermana Lupita Villanueva y por los hermanos y hermanas que cumplieron años. Pero en este momento en particular te ruego específicamente que tu Espíritu Santo nos dirija en la meditación. En nombre de Cristo te imploro esto, pidiendo el perdón de mis faltas. Amén. Éxodo 20, 12. Honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios da. Honra a tu padre y a tu madre, porque debemos de hacerlo por la buena paternidad que ellos tuvieron para con nosotros. Como dije hace un momento, esta es la primera relación que llegamos a tener. Si ellos, por la luz del Señor y por el amor natural que Dios ha puesto en el hombre, pudieron cumplir con la función que Dios les designó, son los que nos llevaron en los brazos, son los que nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos y son los que nos alimentaron conforme a sus posibilidades. Sé que no todos los padres fueron afectivos. Sé que hay padres que jamás dieron una palabra de amor a sus hijos o un abrazo que manifestara todo su amor y su ternura. Pero aún así, ellos sabían, los hijos, que sus padres los amaban, porque no tuvieron estas manifestaciones, pero sí muchas otras. Y no quiero decir que estos padres maltrataban a sus hijos, no. Tal vez crecieron sin esa enseñanza, tampoco sus padres obraron de esa manera y ellos no lo pudieron aprender. Pero hay hombres ya muy ancianos, muy grandes de edad, que antes de ser llamados a la presencia del Señor, se atreven a abrazar a sus hijos
Y qué momento tan especial. Reitero, no quiere decir que no los amaban. Los cuidaron, los llevaron en los brazos, les enseñaron a trabajar, les enseñaron disciplina, los amaron. Y esta es una razón por la cual debemos honrar a nuestros padres por su buena paternidad. Tenemos mucho que agradecer a Dios si así fueron nuestros padres, pues al hacerlo así, proveyeron lo necesario para que nosotros pudiéramos crecer emocionalmente y psicológicamente saludables, moralmente saludables. Y si conocían de la palabra, espiritualmente nos llevaron por el camino. Pudieron su atención de estos padres, de nuestro padre o nuestra madre, que tuvieron una buena paternidad, evitaron que creciéramos con carencias emocionales que cómo marcan y dañan la vida de no solamente ese pequeño, sino el adolescente y el adulto. Algunos no tenemos ni la más mínima idea de cuánto bien recibimos al tener unos padres que cumplieron el propósito divino. Y reitero, si fueron sinceros discípulos de Cristo, cuánto mayor bien nos hicieron al mostrarnos el camino que deberíamos de seguir, el camino hacia la salvación y el camino en Cristo hacia la eternidad. ¡Cuánto bien! Y reitero, no tengo la menor idea de lo que puede uno ser sano y crecer sin daño emocionalmente profundo, un daño emocional tan profundo que es que nuestros padres no hubiesen tenido la correcta paternidad. Por ello debemos de honrarlo. Sé que no todos experimentaron esto, pero la mayoría considero que lo hicimos, lo tuvimos por la bendición de Dios. Debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre en todo tiempo, en toda edad. Desde niños no nos cuesta trabajo. Así lo hacemos. Es parte de la naturaleza del niño, del hombre que Dios puso. El respeto a la autoridad, el amor a la autoridad. Ya después que crecemos, empezamos a perder esto en la adolescencia o en la juventud. Pero como al crecer comprendemos la importancia de honrarlos y de amarlos. Cuando ya somos también nosotros adultos y tenemos padres, empezamos a entender, cómo tenía razón mi padre, cómo tenía razón mi madre. Y si ellos viven, es tiempo de honrarles. Tiempo de honrarles. Ahora que estamos viviendo lo que ellos vivieron, por así decirlo, nos hemos puesto los zapatos de la paternidad y por primera vez los entendemos, mejor los entendemos y crecemos más en comprenderlos. Pero particularmente debemos de estar bien dispuestos a honrarlos cuando ellos llegan a la senectud. En la iglesia de Éfeso había algunas viudas que la iglesia estaba dispuesta a ayudar y a sostener. Para ello tenían que hacer una lista y ser anotadas, pero dice la Biblia que en esta lista no fueran inscritas aquellas que tuvieran hijos o nietos, pues ellos deberían de hacerse cargo. 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Eso es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Recompensar a los padres, más en el tiempo de viudez o en el tiempo de senectud. En el mismo capítulo, el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el versículo 16 del mismo capítulo dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, hijos e hijas. Si nuestra madre es viuda, es nuestra responsabilidad y privilegio, es dar lo que ellos muchas veces nos dieron, es sostenerlos como ellos nos sostuvieron. Y bien sabemos, hermanos, que ellos nos llevaron de la mano en la infancia, pero cuando ellos llegan a la senectud, uno ahora tiene que llevarlos de la mano. Vuelve uno a esa etapa de dependencia y en ese momento es necesario honrarlos en todo tiempo, pero más en ese tiempo debemos de honrarlo.
qué situación tan crítica para una viuda en el tiempo apostólico. Recuerden que el Señor Jesús decía que los fariseos y saduceos devoraban las casas de las viudas, aprovechándose. Y como iglesia, eso no debería suceder. Si eso sucedía en el judaísmo, jamás en el cristianismo. Los de la casa y la familia de la fe debían ayudar. Si no había hijos o hijas, entonces la iglesia, ponla en la lista. Había unos requisitos para las viudas, que fuesen piadosas, que se ocuparan de las cosas santas. Pero la iglesia tenía esa responsabilidad. Lo vemos desde el mismo libro de los Hechos. Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia está emergiendo, la iglesia primitiva en Jerusalén, hay una queja de parte de los griegos, que las viudas de estos no eran atendidas. O ese era el concepto que tenían, que los apóstoles no estaban atendiendo tan celosamente a las viudas griegas como lo hacían con las viudas judías. Y por ello se nombran a 7 varones para atender esta necesidad. No las desampararon, no era el propósito, no es el propósito de la iglesia. Y por cierto, jóvenes, espero que sigan llamando por teléfono a los ancianos. No sé si lo han hecho, soy sincero, no les he preguntado, pero no deben de dejarlo de hacer, por favor, no deben de dejarlo de hacer. Por ahí se acercó conmigo un joven y me dijo, hermano, ¿y por qué no damos el siguiente paso? ¿Por qué no nos reunimos 2, 3 jóvenes o 4 jóvenes en 2, 3 autos y en un día vamos y visitamos 2 ancianitos y aunque sea fuera de la calle o por la ventana, por la cochera o en la ventana o al ras de la puerta, les decimos, venimos a orar con ustedes. Ya no solamente a comunicarnos por el teléfono, sino ahora estar con ustedes, leer un pasaje y orar. ¿Qué bien haríamos como iglesia? Sería un gozo para ustedes, les aseguro. Sería una bendición y crecerían con esa forma de vivir al cuidado, aún siendo jóvenes, al cuidado de los mayores. Y claro, los hermanos mayores, estamos al pendiente de ustedes en oración, que también considero como adultos deberíamos de estarles marcando a ustedes. Los jóvenes casados y también aquellos que no son tan jóvenes, jamás deberemos de molestarnos si nuestro cónyuge toma de su sueldo y le da a sus padres ancianos o a su madre viuda una parte. Si, reitero esto, si mi esposa o su servidor me molestara con mi esposa porque ella, que recibe una pensión después de tantos años de trabajo en el magisterio, y tomara una parte para darle a sus padres, y yo me molestara diciéndole, es que eso lo necesitamos, qué absurdo sería. O si la esposa se molesta con su esposo, si le va a ayudar a sus padres económicamente hablando que ya no trabajan, también qué absurdo es. Jamás una esposa o un esposo se debe oponer a su cónyuge para ayudar, sostener y llevar la carga económica de sus padres. Jamás. Veamos el amor que tuvo Ruth para con Noemí. No me pides que te deje. Era su nuera, no era su hija. Y es el amor que una nuera debe de tener por su suegra. Y claro, también la atención que la suegra debe de tener con la nuera. El libro de Ruth es especial, o al menos para su servidor, para dar esa lección de la relación de una suegra con su nuera y de su nuera con su suegra. Y las dos eran viudas, en terrible carencia. Pero le dice, no me pides que te deje. Aún le dice, siendo moabita, tu Dios será mi Dios. Y aún jóvenes, si sus padres aún no son ancianos, pero ustedes ya trabajan, ya laboran en alguna fábrica, en algún taller, en alguna empresa, o han terminado sus estudios y tienen un empleo profesional y ya reciben económicamente un sueldo, sea su trabajo que sea, es su responsabilidad participar con sus padres, aunque ellos todavía tengan la fuerza de trabajar y no lo necesiten. Es su responsabilidad darles a sus padres y honrarlos de esa manera, porque ellos les proveyeron para que llegaran a esa etapa de su vida
y ahora entonces ustedes deben, conforme a sus capacidades, también ayudarlos. Bien recuerdo de un joven que se acercó con su servidor y tuvimos una conversación muy larga, y en medio de esa conversación me dijo: hermano, he terminado mi carrera y ahora quisiera yo con otro compañero independizarme, rentar un departamento e irnos a vivir solo. Había recién terminado su carrera profesional y ya recibía un sueldo, ya tenía un trabajo. Y le dije: no, señor, usted no se sale de casa, usted debe permanecer en casa y el sueldo que ahora recibe debe entregárselo a su mamá. Y le dije: yo sé que su mamá no lo necesita porque ella todavía trabaja, pero debe de tomar dinero y de lo que recibe ir con mamá y decirle: mamá, todo este tiempo me sostuviste, todo este tiempo me has sufragado mis gastos, me mantuviste. Le dije: desde el kinder o desde antes, primaria, secundaria, preparatoria. Le dije: ¿de dónde vinieron tus libros? ¿De dónde vino tu ropa? Todo de la bendición de Dios y del trabajo de tu mamá. Así que se queda en casa y la honra dándole parte de sus bienes. Así que ninguno de nosotros, o entre nosotros, entre los jóvenes, se atreva a decir: esto es mío, este es el fruto de mi trabajo. ¿Y qué no hicieron eso los padres? Ciertamente es suyo, pero son sus padres. Y todavía, y si vive en casa, ¿quién se hace cargo de la luz, del agua, del gas, del internet? Entonces es necesario participar de manera amorosa, honrándoles. Algunos han preferido comprarse un auto y andar en su auto nuevo, o un auto que tengan que darles a sus padres. Y ahí tienen un pretexto: no, tengo que pagar al carro la mensualidad, pero ahora no les dan. Así que esa manera no es la manera de actuar de alguien que ama a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre por su buena paternidad y en todo tiempo, y más si han llegado a la senectud. ¿Qué harían nuestros hijos si nosotros nos comportamos así? ¿Qué harían con una nuera qué harían sus hijos con una nuera que se molesta de que su esposo dé parte de su sueldo a su madre o a su padre ancianos para que se sustenten? ¿Qué harán con ellos sus hijos? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que es muy delicado. El mismo versículo nos dice que hay una recompensa para que tus días se alarguen en la tierra a donde vas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una promesa: hónralos. No hay promesa en los siguientes: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. No hay una promesa en los siguientes 5. Solo en este: y tus días se alargan. O sea, tendrás vida y una calidad de vida, no solamente una vida prolongada, sino calidad de vida. Aunque ustedes ya lo saben, algunas ocasiones, porque los hijos han deshonrado tanto a sus padres, mueren jóvenes. Mueren jóvenes. No en todos es así, pero en muchos sí. Honra a tu padre y a tu madre por la herencia que nos están dando o que nos han dado. Y no hablo ninguna herencia económica. Esto era tan importante para los antiguos del cercano oriente, y no solo hace referencia a una herencia económica, sino la herencia cultural, la herencia laboral, la herencia religiosa con la cual se distinguían de otros pueblos. Había pueblos que se distinguían porque se dedicaban a este oficio, otro pueblo se dedicaba a este oficio y otro pueblo se dedicaba. Por ejemplo, si hablábamos de Paracho, ¿qué oficio inmediatamente pensamos en Paracho? Guitarras, instrumentos de cuerdas, Paracho. Pero si pensamos en Santa Clara, decimos el cobre. Ahí se maneja el cobre. Y pensamos en Arantapacua, la madera, son carpinteros.
Y todos en su cultura eso hacían. El niño que crecía aprendía el oficio y se dedicaba. Hace poco fui a un negocio y el que lo atendía decía, mi padre me enseñó este oficio. No lo aprendí de manera tan vasta como él lo hacía y de manera tan profesional. Se dedicaba a hacer monturas y él piteaba las monturas. Dice con hilo de oro, hilo de plata o pita. Y mi padre lo hacía. Dice, yo no aprendí a hacer eso. Se dedicaba en parte a hacer otras cosas que van con el ramo, pero no a la perfección. Honra a tu padre y a tu madre por la herencia que nos dan, ya sea laboral, ya sea cultural y hablando espiritualmente. En nuestro caso, la herencia que recibimos, varios de nosotros, fue la instrucción bíblica, una herencia llena de riqueza, de bien y de bendición. El leer la Escritura, el llegar a ver a la palabra de Dios, a ir directamente a que Dios nos hable a través de su palabra. Qué riqueza y qué bendición tan grande que nos hayan encaminado en nuestros en primeros pasos diciendo, lee la Escritura, lee la Escritura. Y muchos de nosotros en nuestra infancia aprendimos Salmo 1:1. Desde la infancia nos dijeron, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, no anduvo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nos lo enseñaron y gracias y alabamos a nuestro Dios por esa herencia en nuestra vida. Y no pretendo decir que ser cristiano se herede o que la salvación nos llega porque nacimos en medio de evangélicos. Claro que no. Cada uno es responsable de llegar, guiado por el Espíritu Santo, a arrepentimiento y a fe y a entrega y a devoción. Cada uno es responsable, pero ellos nos guiaron. Hay otros que no tuvieron esta herencia o esta bendición. Y llegan al Evangelio de grandes y dicen, cómo me hubiese gustado que me enseñaran los primeros pasos, cómo hubiese querido crecer desde la infancia en los departamentos escolares o de la escuela dominical, o cómo que hubiese querido tener una reunión con mis padres cantando al Señor en un devocional familiar. Hay una rica herencia en la formación de nuestras vidas conforme a los principios que emanan en la palabra de Dios y por ello debemos honrarlos. Gracias, padres. Gracias, mamá. Gracias, papá, porque me enseñaste la palabra de Dios. Que llega un momento como Ezequiel nos muestra la Biblia en la profecía de Ezequiel. El padre no lleva la culpa de los hijos o la carga de los hijos, y el hijo tampoco lleva la culpa de los padres. El alma que pecare, esa morirá. El padre no paga por los pecados del hijo, ni el hijo paga por los pecados del padre. En ocasiones a esto dicen, ¿cómo no? Si mira las consecuencias. Bueno, eso son consecuencias. Pero hablando de estar presente delante de Dios, no vamos a dar cuenta por el pecado de nuestros padres. Eso es su responsabilidad, así como nuestra responsabilidad. Honra a tu padre y a tu madre por su buena paternidad. Honra a tu madre y a tu padre en todas las épocas y más en la senectud. Honra a tu padre y a tu madre por la herencia que nos han dado. Y honra a tu padre y a tu madre, aunque hayan sido difíciles o sigan siendo padres difíciles. Cierto que hay algunos hombres que no merecen ser designados con este título. Lamentablemente así es porque esto, aunque no lo fue con todos, pero muchos no tuvieron los padres que era necesario tener porque no conocían de Cristo. Y su paternidad no la supieron llevar a cabo, no cumplieron el propósito. Sé que algunos jamás actuaron como padres y dañaron profundamente a sus hijos. Pero si nosotros estamos ya en Cristo y hemos rogado que limpie de nuestros pecados y nos sane de nuestras herencias y supla las carencias con las cuales crecimos, el Espíritu Santo actúa en nuestro ser y sana nuestros males emocionales, nuestros males psicológicos, nuestros males morales que pudimos haber recibido en el maltrato en la infancia.
Claro que el Espíritu Santo puede hacer eso y puede poner en nosotros la salud, la bendición, la salvación y también el amor para ellos, a pesar de que no fueron los padres que deberían de ser. Y de ahí en adelante, como creyentes en Cristo, y a pesar de que ellos no lo sean, y a pesar de que algunos sigan siendo agrios o exasperen, porque la Escritura dice que los padres no debemos de exasperar a nuestros hijos. A pesar de que alguno de nosotros tenga un padre todavía en esa situación o así, la relación que mantengamos con nuestros padres es el ejemplo de la relación que podemos mantener con nuestro Dios. La Biblia dice, recordemos esto, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Y esto considero que es también completamente aplicable a la relación que tenemos los hijos con nuestros padres. ¿Cómo podríamos decir que honramos a Dios si no lo hacemos con nuestros padres? Es más, esa es nuestra responsabilidad y tenemos ejemplo del poder sanador de Dios a través del Espíritu Santo, el poder sanador y que nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo Jesús, dando una novedad de vida y siendo unos nuevos creyentes y diciendo las cosas viejas pasaron, ese rencor, ese daño, ese mal que algunos pudieron recibir, el Señor lo quita para dar una nueva relación con los padres. Y ustedes bien saben que hay muchos hermanos en la fe que al llegar a Cristo fue la manera en que pudieron amar a sus padres, perdonarlos y amarlos. Los estudios bíblicos pasados del día viernes, hablamos acerca de la prisión de la amargura. Qué terrible estar preso en la amargura por el daño que nos hicieron años atrás y conservarlo, y esa raíz de amargura envenena todo nuestro ser. Así que si entre mis oyentes, entre los hermanos en la fe, donde quiera que estén, alguno sufrió en su infancia por los padres, de una o de otra manera, y no fueron los padres que el Señor hubiese querido que fueran, debe ir al Señor, y si ya lo hizo, gloria a Dios por ello, pero suplicarle, Señor, hazme amar a mis padres y honrarlos. Produce en mí esa paz, esa tranquilidad, esa salud que necesito, y hazme amar a mis padres y mostrarles que en Cristo es posible amar. Si la Escritura nos dice, el mismo Señor Jesús nos enseña que no pagamos ya ojo por ojo, y que se había enseñado amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Él dice, pero yo os digo que amen a sus enemigos. ¿Cuánto mayor razón a los padres, aunque no hayan sido los padres, que bien nos hubiese gustado que fueran? O no solamente que nos gustara que fueran, sino que necesitábamos que fueran. Debemos de honrarlos. Hay ocasiones, les he dicho que cuando hablamos del Evangelio y hablamos de la relación que podemos tener con Dios a través de Jesucristo, no nos atrevemos en ocasiones a mencionar que Dios es como Padre, cuando sabemos que a quien estamos compartiendo el Evangelio nos ha dicho, nos hemos enterado de alguna manera que su Padre fue alguien que lo lastimó. Porque si decimos Dios es como nuestros padres o como tu Padre, diría no quiero nada que ver con Dios si es como mi Padre. Pero aún así, si estamos en Cristo, el Espíritu Santo puede, les digo, sanar tan profundamente y además capacitar para poder honrar a aquellos que no supieron ser padres. Recordemos que jamás Dios nos dará un mandamiento que no podamos llevar. Él va con nosotros y nos auxilia en el cumplimiento para que caminemos de manera piadosa como Él quiere.
Debemos hacernos en el propósito en el Señor y que nos esforcemos en todo para hacer el servicio y el alivio y el consuelo de nuestros padres siempre. Así que si los tenemos en la actualidad, honremos y obedezcamos el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Espero que en nosotros no haya ningún adulto que solamente va a visitar a sus padres para ver qué sigue sacando de ellos. Qué triste situación. Hijos donde visitan solamente a sus padres para pedirles. Y en ocasiones, si se descuidan los padres, desaparecerles algo que les gustó y llevárselos. ¿Qué condición? Honra a tu padre y a tu madre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites meditar en tu palabra. En este tiempo, en los 10 mandamientos, aquellos que tú escribiste en tablas de piedra con tu dedo, como dice tu palabra, que lamentablemente se perdieron, pues en la ira santa que tú pusiste en Moisés, o en el celo santo, las arrojó seguramente diciendo, este pueblo no merece recibir esto, al verlos desenfrenados en la adoración del becerro de oro. Pero gracias, Padre, porque volviste a ordenar a Moisés que las escribiera. Y ahora las has plasmado en tu palabra que ha quedado por siglos, por milenios. Y te ruego que por la luz de tu Espíritu Santo nos des a nosotros que aún tenemos a nuestros padres y somos hijos, que los honremos, a nuestro padre o a nuestra madre. Por favor, Padre, alabado seas por el bien que nos diste a través de ellos. Y alabado seas porque nos capacitas para amar a nuestros padres si ellos no nos dieron el bien que necesitábamos. Te ruego que si alguno de nosotros tiene padres que aún no llegan al conocimiento de Cristo, nuestro amor para con ellos, nuestro respeto, la santidad y la vida piadosa sean un testimonio para que ellos lleguen y comprendan la herencia del Evangelio que ahora los muchachos o sus hijos tienen y que ellos pueden compartirles. Padre, salva a los padres de tus hijos que aún no llegan a Cristo Jesús. Y te ruego que nos capacites cada día más para honrarles, para cuidarlos, para sustentarles, para amarlos. Por favor, Señor, en todo tiempo. Así lo ordenas tú, Señor, porque muchos de nosotros tuvimos buenos padres. Porque ahora muchos de nosotros, nuestros padres ya están en la senectud, son ancianos y debemos de cuidarlos por la herencia que nos dieron al llevarnos a conocer del Evangelio. Te lo ruego, Padre. Sostén a los jóvenes y concede que esta sea una cualidad en sus vidas. Y que como padres, si somos ya mayores de edad, nos haga, Señor, también seguir manifestando el amor que tenemos para con ellos y aún instarles en cariño y en ternura que busquen a tu Hijo Jesucristo. Bendice a la iglesia, Señor. Te lo imploro en este tiempo que no nos podemos ver. Sostén el empleo de tus hijos. Sostén la fortaleza de los que están enfermitos. Sé con nuestra hermana Marilu, que ha estado delicada de salud. Guárdala, Padre. Y nuevamente te doy gracias por la vida de nuestros hermanos que cumplieron años, y en especial de nuestros hermanos Villanueva en su 50 aniversario. Sé con estas personas que necesitan donadores de sangre y suple, Señor, por favor. Te agradezco que nos permites adorarte. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a los niños, a los jóvenes, los matrimonios, a los hermanos ancianos. Y si les es posible, nos vemos de manera presencial el miércoles y el viernes a las 6 de la tarde y el domingo nuevamente por una transmisión. Hasta pronto, hermanos. Estoy para servirles. Llámenme, hermanos, si en algo puedo servir. Gracias. Entonemos otro cántico de alabanza.
Hermanos, vamos a cantar el himno número 150. Grande gozo hay en mi alma. Himno número 150. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya buscando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Seremos despedidos en oración. Hermanos, buenas noches. Soy el hermano Rafael Casillas y me corresponde hacer la oración final de este culto nocturno. Agradezco que me hayan tomado en cuenta para ese propósito y vamos a orar dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que ya hemos recibido a través de este día en el cual comenzamos nuestra semana, para que podamos cada uno agradecer todas las bendiciones y nos hayamos gozado en el culto de esta noche por medio de las oraciones, por medio de las alabanzas y las predicaciones que acabamos de escuchar. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos siga guiando en cada una de nuestras actividades, siempre con el propósito de alabarte y bendecirte, y de que como iglesia permanezcamos unidos a pesar de que estamos en diferentes lugares de la ciudad o del estado, y por eso pedimos que cada uno siga orando uno por otro para que tengamos esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares y en nuestra iglesia, y que su obra siga esparciéndose en las misiones y todos los lugares. En especial estamos pidiendo la bendición para nuestros hermanos ancianos que no pueden estar en tu casa de oración, y por todos los enfermitos que están pasando por situaciones difíciles. Ayúdanos a que nuestra fe sea fortalecida, y te pedimos que todo esto se haga según tu divina voluntad, pidiéndote, Señor, también el perdón de nuestras faltas y pecados. Todo sea en el nombre de Cristo, Señor. Amén.